Vamos a dar paso al segundo panel del Congreso, donde tendremos el placer de escuchar a tres ponentes. En primer lugar, hablará la profesora Ana Isabel Blanco García, es contratada doctor en Derecho Procesal, cuya investigación ha estado centrada en la tutela del consumidor, especialmente del cliente bancario. En cuanto a innovación educativa, ha sido miembro de 8 proyectos de innovación docente sobre redes jurídicas internacionales, competencias informacionales y sobre aprendizaje integrado en el doble grado de ADE y Derecho, tanto en la Universidad de Valencia como en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido también investigadora principal en 3 proyectos sobre gamificación de la docencia del derecho procesal en castellano, en valenciano, en inglés, y es miembro de la plataforma digital Ludoteca Jurídica, cuya participación es la que justifica la presencia hoy en este congreso. Pues nada, cuando quiera, Isabel, tiene usted la palabra. Perdona, como ha pasado en el panel primero, cualquier pregunta la van haciendo en el chat y cuando finalice los 3 ponentes, pues damos paso al periodo de debate. Muchas gracias, Isabel. No, muchísimas gracias. Me gustaría comenzar dando las gracias por la invitación de participar aquí. La verdad es que es un gusto y un honor. Así que voy a intentar, si puedo compartir, que no me deja mucho. Uy, ahora no me deja. Ahora, compartir la pantalla y la presentación. Uy, perdón, esto no es. Vale, se ve perfecta. ¿La ven perfectamente o tienen algún problema? Se veía y ahora mismo pone haz clic para salir de pantalla completa. Ahora mismo no se ve. ¿No se ve? Uy, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, Vale, sí. pues no sé por qué no deja verla, pero bueno. Bueno, me gustaría, lo van a tener que ver así, no sé por qué. No sé por qué no me deja compartirla de otra manera. Si le da al play. No, pero es que no sé cómo hacer. No, madre mía. Ha habido un momento que sí me ha salido en modo presentación, pero luego. Ahora mismo se ve. Ahora no. Vale, ahora Ahora no, no, pues tendría que verse. justo antes, Bueno, un segundo antes, Ana. Ahí. ahí. No, pero es que lo que quiero es pantalla, bueno, da igual, pues la tendrán que ver así, sin más, iré parándola, si no, la pararé yo, pero es que así no se ve bien. Uy, no sé por qué me da problemas ahora, perdón. Si lo he Nada, probado antes sí se sin veía. problema. Ay. Claro, es que le doy así y tendría que verse. Es que se ve, pero deja de verse al segundo. Sí, No no, sé Y si la si. descarga, Ana, no Sí, se puede, se descarga como vídeo, ese es el problema. Y lo que quiero es compartir, y si comparto toda la pantalla, también. claro, y me voy a mi pantalla, que les voy a marear un montón. Perdón, estas cosas del Nada, directo. nada, estas cosas pasan. ¿Ahora lo ven? A ahora ver. perfecto. Sí, Vale, ahora no perfecto. es la primera, pero bueno, perdón. Ahora. Vale, perdón, todas estas cosas, es que este programa a veces me da problemas. Bueno, muchísimas gracias. Pido disculpas por el comienzo accidentado y agradezco también a Jorge la invitación de estar hoy aquí y a María Dolores. Muchísimas gracias, es un honor y además es un placer compartir la mesa con 2 compañeros y con 2 amigos que son Pedro y María José. María José con la que compartí muchos años de experiencias aquí en la facultad, así que es un gusto. Y habíamos coincidido en congresos de investigación, pero no de innovación, así que fenomenal. Bueno, yo les traigo una experiencia relacionada con la ludoteca, que es un juego de la misma que está disponible. No les voy a hablar de la ludoteca porque yo creo que ya la conocen, pero sí de cómo aplico las herramientas de la ludoteca a mi asignatura, que es el derecho procesal, una asignatura que ya saben que no es ni la más asequible ni la más divertida. Más bien al contrario, o sea, los alumnos y las alumnas dicen que es densa, tediosa, complicada, aburrida y que a veces la única diversión son las bromas de la profesora.
Entonces, creo que hay que hacer la asignatura amigable, que hay que acercarla a los y las estudiantes para que aprovechen el potencial de determinadas actividades, o sea, a través de determinadas actividades, para mejorar, afianzar y asentar los conceptos que muchas veces no están tan claros y que son mucho más abstractos o que de la teoría a la práctica se pierden en la aplicación. Creo que la ludoteca jurídica es una red muy útil en este sentido porque además de los cuestionarios que tiene sobre derecho procesal, tanto civil como penal, en este caso he usado los de proceso civil, incluye fichas de juegos que permiten introducir la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Obviamente, hacer una clase más lúdica tiene todas las ventajas, pero tiene como desventaja o el inconveniente de que se pueda pervertir la dinámica de la sesión y acabe siendo más un juego normal que un juego educativo. No queremos que se pierda ese perfil académico, esa aplicación útil de adquisición de competencias, que es lo que buscamos con las actividades. De ahí que las reglas del juego tienen que estar claras, tanto del juego como del comportamiento del alumnado en el desarrollo del mismo. Y yo las envié con bastante antelación, les envié la ficha del juego, el link de la plataforma para que lo miraran con tiempo y la realidad es que surgieron dudas que las resolví previamente a la celebración del mismo. El juego elegido para esta experiencia es Proceso Express, específico para procesal, pero me he dado cuenta y lo recomiendo para otras asignaturas donde haya que ver la evolución a través de distintas etapas o incluso otro tipo de procedimiento, porque realmente es adaptable las reglas del juego a cualquier asignatura. Y de verdad es bastante más dinámico, interactivo y permite una asimilación mucho no mayor, pero sí en igualdad de condiciones, voy a decir que el Kahoot, pero es bastante más divertido. Para explicar la experiencia, yo tengo que tengo que comenzar por las coordenadas de la experiencia. En primer lugar, ¿quién se beneficia de la metodología? Pues mis estudiantes de Derecho Procesal 2, que corresponde a Proceso Civil, del grupo ARA, y la asignatura es impartida en inglés. Con lo cual, no es que contemos con una desventaja, pero sí con una dificultad añadida, que es el idioma de la impartición de la asignatura. No es lo mismo que explicarla en castellano. Ni siquiera los conceptos son iguales. Entonces, aquí hacemos un poco bilingüismo porque necesitan saber los conceptos en castellano, pero el idioma vehicular es el inglés. Por tanto, la actividad también se realiza en inglés. Las preguntas, todo. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? O más bien, ¿qué hemos hecho? Y es el analizar el juicio civil ordinario en sus distintas fases. Por ello, esta actividad hay que encuadrarla muy bien en la cronología y en el cronograma académico. No puede estar al inicio del curso porque no van a poder resolverlo, no van a saber hacerlo. Tampoco al final, no lo he dejado para el final, sino que lo dejé para la penúltima semana de la clase de diciembre, para tener además una semana de margen para resolver dudas, cuestiones, más allá de las que se planteaban en clase durante la ejecución del ejercicio. Yo había impartido absolutamente todas las materias, salvo la parte de recursos y ejecución, que en este momento no se ven en el ejercicio. Por tanto, estaba bien encuadrado. En tercer lugar, lo que hay que explicar es cómo se ha hecho, se ha desarrollado a través del trabajo en grupo. Entonces, identificado el proceso a analizar y dejando un plazo razonable para el estudio de los contenidos, porque son muchos temas, hay 5 fases, 5 etapas del proceso, se las tenían que estudiar. A mi entender, la mejor forma de potenciar la formación de competencias es el trabajo en grupo cooperativo, con una media de 6 integrantes. A ver, la idea entre 6, 7 integrantes o 5 es que en total me dieran 4 grupos. O sea, yo tuve 4 equipos cuyas puntuaciones además eran recogidas en la pizarra donde constaba el número del grupo, la etapa del proceso y las puntuaciones que iban obteniendo. Y eso es lo que se tiene que decir y son las reglas principales. Después, el juego consiste en analizar este proceso civil ordinario de forma muy sencilla y muy rápida. Bueno, rápida, en concreto, a mí la experiencia me ocupó más de 2 horas, entonces no la hice en una clase normal, no quería verme compelida a tener que correr y yo reservé un día como actividad complementaria. Entonces fueron 2 horas y algo,
y la verdad es que se pasó el tiempo bastante rápido, o sea que es bastante dinámica. Es una competición donde cada uno de los equipos trata de avanzar hasta la meta, correspondiendo cada etapa del juego a una fase del proceso. En concreto son 5, como he dicho: fase de demanda, de contestación a la demanda, de audiencia, de juicio y de sentencia. Y para avanzar etapa a etapa se deben hacer 2 preguntas tipo test, que son recogidas y entregadas en plantillas. Como ven, yo utilicé colores para cada fase y además numeré las hojas para no equivocarme de equipo. Son 2 preguntas tipo test, las obtuve y las elegí de los cuestionarios disponibles en la ludoteca jurídica. Obviamente las tuve que traducir, pero son elegidas de ahí. Por tanto, para mí la ludoteca sirve de inspiración para acercar y dinamizar las clases de procesal, y es una plataforma que permite aunar varias de sus herramientas y que esa simbiosis sea muy, muy positiva en el resultado no solo de la actividad, sino en el resultado de la asignatura. Ahora bien, la gracia del juego es precisamente aquello que lo hace complicado, y por ello, si las normas no están claras desde el principio, nuestro alumnado puede querer flexibilizarlas, adaptarlas a sus necesidades, cambiarlas a su gusto. Incluso, por mi experiencia, han intentado negociar las consecuencias negativas del resultado, o sea, de los errores, ¿no? Porque si se aciertan, obviamente pasan; si fallan, pues no pasan de etapa. Entonces, claro, estaban siempre intentando ahí negociar, cosa que no se hizo. Pero bueno, como bien dice la diapositiva, hay unas reglas comunes y otras reglas que no son comunes, o unas reglas que son específicas a cada etapa. La primera y más importante es que, como todo no puede ser de color de rosa, hay un factor de presión añadido, que es el cronómetro. Y se ponen muy nerviosos con el cronómetro. Entonces, cuentan con 3 minutos para responder las 2 preguntas test y obviamente acertarlas. Esta limitación al tiempo permite no solo poner en práctica las habilidades de liderazgo y coordinación de los y las integrantes del equipo, sino también, en lo que respecta al plano puramente académico, conocer el nivel de conocimientos y de base de estudio que tienen, para observar además dónde está la dificultad, porque hay preguntas que las aciertan muy fáciles y otras que, a mi modo de ver, estaban explicadas bien en clase, no les resulta tan sencillo de entender. Entonces, esto es súper importante, porque la consolidación de conocimientos a través de la experiencia se refuerza si, pasado el tiempo de cada respuesta, dedicamos un momento para analizar las preguntas, analizar qué han respondido y por qué se han equivocado o por qué han acertado. Incluso participan ellos. O sea, yo no soy la primera que da la respuesta. Ellos intentan decir: ay, no, yo creo que es la A, yo creo que es la B. E intentamos generar un debate para calcular y además tratar de responder entre todos y solucionar esas deficiencias o esos errores. Continuando con las reglas comunes, obviamente acertar las preguntas supone avanzar con 2 puntos, que también hay que hacerlos. Entonces yo les hago entrega y parece que les encanta coleccionarlos. Es una maravilla. Y luego además tienen 3 tarjetas comodín, que son, yo lo tuve que traducir, pero son lex, que es consultar la ley; tienen auxilio judicial, que es consultar a la profesora en este caso; e intervención provocada, que es consultar a otro equipo. Bueno, por mi experiencia, y dicho literalmente por ellos, prefieren muerte a consultar a otro equipo, porque no se fían de ellos, no se fían de que les vayan a dar la respuesta bien. Por tanto, la confianza en el prójimo queda constreñida y limitada al ámbito de su equipo, porque al resto no. Entonces, sí que utilizaron todos la consulta a la docente, o sea, las dudas a mi persona, y luego la consulta a la ley lo utilizó la mitad. Pero la verdad es que intentaban resolverlo por ellos mismos, con lo cual creo que es positivo. Tampoco quiero aburrir con muchos detalles procesales, pero es cierto que las reglas específicas son muy apropiadas para la asignatura, porque hay vocablos y expresiones propias del proceso. Entonces, por ejemplo, el fallo en la fase de demanda supone su inadmisión y comenzar de nuevo. En el resto de etapas, las sanciones se miden pues a través de tarjetas de penalización. Entonces, aquí es donde trataban de negociar la penalización.
pero tienen estas tarjetas, entonces se les da y bueno, pues o pierden el turno, o pierden medio punto, o pierden un punto, etc. Entonces, aquí la implicación en la dinámica fue mucho más divertida cuando empezaban a ver que uno avanzaba y el otro se quedaba relegado. Pero, claro, finaliza el primero que llegue a fase de sentencia y resuelva el mini caso de forma correcta. Claro, todo esto es, ¿para qué sirve? ¿Qué competencias se adquieren con esto? Bueno, pues básicamente se adquieren, para mí, esta herramienta metodológica innovadora no solo facilita la interacción entre el propio alumnado, sino también constituye un elemento motivacional para la consecución de objetivos concretos como la consolidación de los conocimientos, que se les ha explicado durante las clases con algunos ejemplos, pero hasta que no se ponen a estudiar no se dan cuenta de la dificultad. El aprendizaje autónomo y gestión del tiempo, no solo previo, sino también post-actividad, donde esas falencias o donde ven que a lo mejor un tema no lo llevan tan bien controlado y entonces saben que tienen que dedicarle más tiempo. El aprendizaje colaborativo por el trabajo en equipo, donde además deben tener una actitud de respeto y tolerancia hacia los demás, pero no solo hacia los demás dentro del grupo, sino fuera del grupo. Y luego la comunicación oral. Pero este aprendizaje cooperativo también a su vez nos proporciona una serie de ventajas y una serie de adquisición de competencias que se engloban bajo lo que se llaman las 5C. La primera, el compromiso, en este caso unificado, es decir, todos y todas deben remar y dirigir sus esfuerzos a la consecución del objetivo, que es acertar las respuestas o acertar la respuesta del caso. O ninguno se puede quedar atrás y ninguno puede adoptar una actitud pasiva, sino que todos deben involucrarse. La coordinación, importante debido a la limitación del tiempo de respuesta. La confianza en el resto de miembros del equipo. No conseguí que tuvieran confianza en el resto de equipos, pero bueno, al menos conseguí que la tuvieran entre ellos. Comunicación con el resto, capacidad de expresarse jurídicamente para resolver una pregunta. No me valía la respuesta o los argumentos de bar o de cafetería que llamo yo, sino los jurídicos. Y la complementariedad y tolerancia, sobre todo hacia los errores. Es decir, no acierta el equipo y pierde el que lo ha dicho. O sea, es un trabajo y esfuerzo de todos y acierta el equipo y se equivoca el equipo. Y tienen que darse cuenta de eso, de las consecuencias positivas o negativas para todos y todas. Por otro lado, como no todo es pasárselo divinamente y pasárselo bien, a mí siempre me gusta averiguar qué opina el alumnado sobre la utilidad de la experiencia, porque yo creo que académicamente o en la sesión se lo pasan muy bien, pero a mí me interesa si les resulta útil de cara al estudio. Entonces, al momento hicieron una respuesta sobre si se lo habían pasado bien, pero con tiempo hicieron con un tiempo prudencial de un par de semanas, tuvieron que responderme otro cuestionario sobre la utilidad a la hora de estudiar y las ventajas que habían visto o que me definieran incluso con una palabra la experiencia y la herramienta. Y lo que me dijeron fue que era útil, que era divertido, que era ameno, que era dinámico, pero además hubo alumnas que me dijeron, por ejemplo, que era tan divertido como un Kahoot, pero mucho más útil. Otra alumna me dijo que debatir las respuestas le había ayudado a asentar mejor los conceptos de cara al estudio y le había clarificado dudas que tenía y que no sabía que tenía. Y luego otra alumna dijo que era necesario, que lo había visto muy necesario para entender y comprender la asignatura y sobre todo la dificultad de la misma y verlo en términos globales, en una misma sesión, ver el recorrido del proceso. Claro, esto es muy adaptado a procesal, pero como he dicho, creo que se puede amoldar a otro tipo de asignatura. Por tanto, para mí, y ya voy concluyendo, este juego es un método de enseñanza-aprendizaje muy útil con una incidencia positiva en el aprendizaje porque fomenta la participación del alumnado, fomenta su motivación y su implicación en clase, fomenta el compañerismo porque están pasándoselo bien y entonces se hacen bromas, siempre desde el respeto y desde un tono muy de amigos. Y además, en lo académicamente que me corresponde, lo académico, es una herramienta versátil que yo puedo adaptar al proceso penal, por ejemplo, o incluso a otro tipo de asignaturas,
como arbitraje, de hecho lo voy a utilizar para arbitraje, lo adaptaré. Y luego el feedback permite la consolidación de los conocimientos o aclaración de dudas y la gestión mejor del tiempo de cara al examen. Y sinceramente los resultados del examen han sido muy, muy positivos. O sea, toda la clase ha aprobado, lo cual es muy difícil, no solo por la asignatura, sino también por la profesora, y también los resultados han sido muy positivos. Y parte de esto, la respuesta fue que el juego, la experiencia les había ayudado a visualizar de forma global cómo afrontar la asignatura. Así que académicamente lo valoro muy positivo. Y no me queda más que concluir diciendo que la ludoteca para mí es un recurso, es una plataforma que me permite acercar la asignatura de una forma muy agradable y muy amigable al alumnado. Y finalizo agradeciendo de nuevo por la atención y muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por la brillante exposición, Ana Isabel. Hay un par de preguntas, si puedes ir leyéndola para que al final del panel le demos respuesta. Y bueno, ojalá a mí me hubieran explicado derecho procesal también con un tipo de juego y seguramente ahora mismo tendría más conocimientos de los que me quedan todavía de cuando aprendí esa asignatura. Y sin más, vamos a pasar al siguiente ponente, el profesor Pedro Chaparro Matamoros. Es profesor ayudante doctor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, doctor internacional en Derecho con premio extraordinario de doctorado, máster en Derecho, Empresa y Justicia. Además, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Ha publicado hasta la fecha 2 monografías en la editorial Tirán, sobre hipoteca, derecho de uso de vivienda familiar y su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares, así como de decenas de artículos en revistas científicas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha participado en proyectos tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, y sus líneas de investigación se centran en el derecho de familia, en la protección civil de los derechos de la personalidad y en la responsabilidad civil. Es secretario de la Revista Bolivariana de Derecho y Actualidad Jurídica Iberoamericana y también tiene reconocido un tramo de investigación por la Agencia Valenciana. Y sin más, le doy paso. Su ponencia tiene el título de Algunas pautas y recomendaciones para el empleo de la ludificación en la aula de Derecho. Así que cuando quiera, Pedro, puede comenzar la exposición. Muchas gracias, María Dolores. Estoy intentando cargar el vídeo, pero no me permite compartir. Vamos a ver. La cámara no se ve. Sí, la tengo encendida, pero no sé si... A ver, ahora si me permite. A ver. No. A ver, voy a volver a probar. Ahora creo que sí. A ver, sale todo negro. Sí, me está dando la opción de compartir. Ahora la ¿Sí? vemos. Sí. Muy bien. Vale, pues estoy compartiendo también el PowerPoint. No sé si... Vamos a ver si se ve también. Sí, perfecto. Prueba a pasar de ¿Cierto? diapositiva, como hemos tenido alguna dificultad con otras presentaciones. Perfecto. Vamos a ver. Sí, se ve bien. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, María Dolores. Muy buenos días a todos. Disculpen estas pequeñas incidencias del directo. Y bueno, antes de nada, como es de rigor, quiero agradecer al profesor Castellanos Claramunt su amable invitación a participar en el congreso y asimismo darle la enhorabuena a la organización y a la dirección por esta cuarta edición de un congreso que yo creo que va camino de convertirse en, si no lo ha hecho ya, en un referente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Y desde luego al que auguro muchísimas más ediciones a la vista de lo exitoso que está siendo, y llevamos solo un panel y medio. Bien, como reza el título de mi intervención, voy a hablarles de la ludificación o de la gamificación en las aulas de Derecho. Y es que todavía existen algunos clichés o algunos pensamientos que están instalados en el imaginario colectivo referentes a la imposibilidad entre derecho y juego, o más específicamente a la imposibilidad entre impartir derecho
y al mismo tiempo hacer que la clase sea pues, entretenida o amena para los alumnos. En relación con esta cuestión, voy a estructurar mi presentación en 7 apartados y posteriormente les hablaré de las iniciativas que, bueno, que estamos llevando a cabo en el marco de la ludoteca jurídica a la cual ya se ha referido mi compañera Isabel. Respecto a estos 7 apartados, el primero de ellos son 7 reflexiones que tienen que ver en fin, con el uso de la gamificación. Son algunas pautas, algunas recomendaciones. El primero de ellos es un matiz en cuanto al concepto, y es que la gamificación no constituye o no se trata de una metodología docente, sino que es más bien un recurso puntual al que puede recurrir el docente para hacer sus clases más amenas, más entretenidas, a diferencia de metodologías docentes que todos conocemos, como por ejemplo la tradicional lección magistral, el dictado por el docente de los apuntes y su recepción pasiva por el alumno, el flipped classroom, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, de lo que se trata el recurso a la gamificación es de mantener el interés de los alumnos por la asignatura, tratar de impulsar ese interés mediante la transmisión de conocimientos a través del juego y, en definitiva, hacer que los alumnos o estudiantes adopten una actitud activa hacia la asignatura y que obtengan una motivación que sea intrínseca y no la motivación extrínseca que suelen tener, es decir, una motivación basada en factores como la recompensa y el castigo. La recompensa sería, como es evidente, el aprobado y en el caso de los alumnos más inconformistas, la buena nota, y por otra parte el castigo pues sería el suspenso, ¿no? Bien, una vez matizado, precisado que estamos ante un recurso, que la gamificación es un recurso, que no es una metodología, la siguiente pregunta que podemos formularnos es con qué frecuencia emplear o utilizar ese recurso en nuestras aulas, ¿no? Bien, yo creo que aquí, como en todo, en el equilibrio está la virtud. Quiero decir, no podemos hacer una clase en la cual no haya ninguna nota de gamificación, puesto que eso posiblemente generaría en el alumno una sensación de desasosiego y de aburrimiento. Y, en sentido contrario, tampoco podemos hacer una clase en la que, en fin, sea una constante presencia de la gamificación, porque si no, al final el alumno pues, se acostumbraría a recibir la docencia de esa manera y, por tanto, se eliminaría ese factor de motivación, ¿no? Por tanto, se trata de un recurso que hay que utilizar en momentos puntuales. Especialmente lo ideal sería que el profesor tuviera la posibilidad de digamos, implementar el recurso en clase de forma espontánea, es decir, que pudiera improvisar, por ejemplo, en un momento que vea que los alumnos pues, no estén atendiendo, pues utilizar un Kahoot o lo que sea para espabilar esa atención o ese interés, ¿no? Bien, por otra parte, también tienen ahí un apartado, una breve reflexión sobre la gamificación y bueno, el seguimiento, el estudio diario de la asignatura. Este ítem reconozco que, es decir, el ítem consistente en el seguimiento de la asignatura, reconozco que es más complejo de obtener mediante la gamificación. ¿Por qué? Porque una cosa es que el alumno se lo pase bien, entre comillas, aprendiendo en clase, y otra cosa muy diferente es que lleve a su casa el patrón de estudio de la asignatura, esa conducta, ese hábito, en fin, de mantener esa conducta en casa, ¿no? Es más complicado. No obstante, es como todo. Nosotros tenemos que competir contra otras actividades que realiza el alumno en el tiempo del que dispone, fuera de las clases, que son actividades, evidentemente, mucho más atractivas para una persona de 20 años, como pueda ser, por ejemplo, hacer deporte o hacer actividades de ocio con sus amigos. Y no solo eso, sino que también competimos dentro del tiempo que dedica al estudio de la carrera, competimos contra las asignaturas de otros compañeros, ¿no? Entonces, el alumno tiene que distribuir su atención y en esa distribución, pues mayor sea el pastel, mayor sea la parte de pastel que nos toque, cuanto más atractiva hagamos la asignatura para el alumno, ¿no? Por tanto, esa vinculación, en principio, como digo, no se observa de una forma directa, pero sí que podemos, de una forma indirecta, tratar de hacer también la asignatura más motivante, más estimuladora para el alumno y que pueda dedicar un mayor tiempo en casa, ¿no? Por otra parte, tiene ahí también una unión o un engarce entre la gamificación y la creatividad, ¿no? Si atendemos a la mayoría de las competencias, de los planes de estudio del grado en Derecho y en especial a raíz del proceso de Bolonia, observamos que muchas de ellas tienen que ver o hacen referencia a cuestiones tales como la creatividad del alumno, ¿no? Evidentemente, la creatividad del alumno es una característica que no se puede impulsar a través de la tradicional lección
magistral o incluso, menos aún todavía, a través del dictado de apuntes, ¿no? Puesto que lo único que hace el alumno en esos casos es recibir una información más o menos ordenada y sistematizada que únicamente copia sin que realice ningún proceso de crítica, ¿no? Sin embargo, si hacemos al alumno más partícipe de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, hacemos que tenga un papel mayor, un papel más activo en ese proceso, posiblemente la información que reciba la procesará con un espíritu crítico y ello le llevará a formularse sus propias teorías acerca del alcance o del contenido de determinados conceptos o instituciones, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que podemos ver también una relación entre el uso de la gamificación y la creatividad del alumno, que como ya saben, pues es una de las competencias o habilidades que ha de potenciar durante el estudio de la carrera, más allá de la adquisición de los conocimientos teóricos que evidentemente también ha de adquirir, ¿no? Bien, no sé si he pasado diapositiva, creo que sí, ¿no? Bien, el siguiente punto que tengo ahí, la diapositiva, es la relación entre la gamificación y la retención del aprendizaje. Bueno, como es sabido, hay un proverbio chino que dice, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé. En este sentido, el alumno recuerda más aquello en lo que más se involucra. Y no solo eso, sino que adquiere un conocimiento más profundo y no meramente superficial de aquellos conceptos o de aquellos temas o materias en los cuales se emplea la gamificación. De hecho, no es casualidad tampoco que en edades tempranas del aprendizaje, y cada vez, ya digo, a edades más tempranas, se esté empleando en las aulas de educación infantil, pues como tienen ahí en la imagen, el uso de tablets con minijuegos educativos, puesto que evidentemente ese tipo de material capta mucho más la atención del niño que pues, materiales tradicionales como libros, fichas de colores u otros por el estilo. Por tanto, se observa también una relación entre la gamificación y el porcentaje de retención del aprendizaje. Un sexto punto que les voy a tratar aquí en esta presentación es la relación que existe también entre la gamificación y el feedback que pueda recibir el alumno como consecuencia de esa actividad de gamificación, ¿no? Y es que para mí, a mi juicio, uno de los puntos más importantes de la gamificación es que permite al alumno ser consciente de su propia ignorancia. Me explico. Cuando empleamos una actividad de gamificación en clase, sea la que sea, por ejemplo, un Kahoot, en la cual el alumno ha de exponerse a algún tipo de evaluación, porque siempre tiene que dar respuesta a las preguntas que se le formulan, es evidente que ya solo emplear la gamificación implica que el alumno haya de estudiar en casa. Y si no estudia, será consciente de sus limitaciones o de su falta de estudio en un momento anterior al momento de la evaluación del aprendizaje. Por tanto, esa torta, como se suele decir, se la dará antes, no se la dará en el momento del examen o en el momento de una práctica de evaluación continua, un ejercicio de evaluación continua, ¿no? Para mí, ya digo, este punto es fundamental porque permite a uno ser consciente de que no está haciendo bien las cosas y al mismo tiempo, en sentido contrario, permite al docente ver dónde están las limitaciones de sus alumnos. Es decir, si todos los alumnos fallan en la misma pregunta o responden de forma incorrecta a la misma institución, pues evidentemente, posiblemente también haya que hacer autocrítica y tratar de explicar mejor o por lo menos dedicarle más tiempo a esa materia que no ha quedado, o esa institución que no ha quedado clara entre los alumnos, ¿no? Por último, tienen ahí una pequeña adenda en relación con la COVID, ¿no? Con esta pandemia que, por desgracia, nos está asolando a todos. Evidentemente, como se puede fácilmente intuir, en una época de pandemia como la actual, la gamificación pues va a encontrar algún límite, va a encontrarse restringida, puesto que muchas actividades de gamificación o ludificación implican un contacto, una interacción entre los estudiantes, ¿no? Pero bien es cierto que hay otras en las cuales se puede seguir perfectamente llevando a cabo actividades que impliquen algún tipo de elemento lúdico sin que haya contacto entre los alumnos. Por ejemplo, actividades como un Kahoot o similares, Sócrates, clickers, etcétera, ¿vale? Que cada alumno pueda hacer de forma individual desde su dispositivo sin necesidad de que haya pues, en fin, una reunión de estudiantes, ¿no? Bien, paso ahora a analizar ya la segunda parte de mi intervención, que es, exponerles un poco una actividad que estamos desarrollando algunos compañeros y que
tiene su origen en una iniciativa que se desarrolló hace escasos años, creo que nació en 2018, si no recuerdo mal, en la Universidad de Almería, denominada Ludoteca Jurídica, a la que ya he hecho referencia anteriormente a la profesora Blanco. Y esta Ludoteca Jurídica trata de ser una especie de repositorio virtual de contenidos educativos útiles tanto para estudiantes como para los docentes. Es decir, es un repositorio, es una web en la que se va acumulando material lúdico didáctico, tests, juegos que permiten tanto al docente tomar alguno de ellos para emplearlos en clase como para el alumno autoevaluarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un material muy útil. Venimos desarrollándolo, algunos compañeros de la facultad y yo, en un proyecto que yo mismo dirijo, titulado Juega y Aprende, la Ludoteca Jurídica, y también yo mismo, a título particular, pues vengo colaborando con la Ludoteca en un proyecto de innovación educativa de la Universidad de Almería, que se concedió el año pasado y va a estar también en ejecución durante este 2021, que se titula Gamificación en Ciencias Jurídicas. Bien, les he puesto ahí la web y el nombre del profesor de contacto, por si alguno de ustedes, de los asistentes, pues tuviera interés en colaborar con la ludoteca mediante algún recurso que crean que pueda ser útil o conveniente compartirlo con el resto de compañeros, pues en fin, mediante la economía colaborativa, ¿no? En este sentido, mi participación dentro de estas tareas, más allá de elaborar tests de mi asignatura, mi materia, Derecho Civil, ha consistido en la elaboración de un juego que voy a presentarles ahora. Es un juego de cartas que se he titulado Eruditio, ¿no? Y bueno, antes de explicar específicamente en qué consiste, quiero darles algunas pautas también sobre cómo emplearlo o sobre cómo tratar de obtener el mayor jugo o provecho de este juego, ¿no? En primer lugar, decirles que lo he desarrollado, pero todavía no lo he ejecutado, con lo cual tampoco soy consciente 100% de las limitaciones que pueda tener, porque es un juego, como digo, de cartas que se juega en equipo y, por tanto, evidentemente todavía no, hasta que no pase esta situación, no podré tener ocasión de implementarlo en clase, ¿no? Bien, la primera cuestión que quería poner de manifiesto es que es un juego multidisciplinar, es decir, no es un juego asociado a ninguna materia, a ninguna asignatura, con lo cual puede ser empleado o implementado en clase por profesores de materias diversas. La segunda cuestión, como decía anteriormente, es que es un juego que hoy en día no es recomendable aplicar, evidentemente, puesto que es un juego que implica interacción, contacto, reunión, debate entre los alumnos y, por tanto, ya digo que en principio no, de momento no es recomendable aplicarlo. Asimismo, es un juego que se puede implementar en un momento intermedio o final del curso. Es un juego que requiere de que el alumno haya asumido ciertos conocimientos y, por tanto, no se puede implementar al principio del curso. Por lo menos ha de haber transcurrido 8 o 10 semanas o incluso el curso entero para poder desarrollarlo. Asimismo, es más recomendable, o a mi juicio es más recomendable en grupos pequeños de 25 o 30 estudiantes, porque es un juego que se puede hacer en grupos de 4 o 5 estudiantes, pero como recomendable en un máximo de 4 o 5 grupos. Con lo cual, si el aula se nos va a 50 matriculados o más de 50, habría que hacer 2 partidas simultáneamente, que no habría ningún problema, pero bueno, el docente tendría que estar pendiente de estar, pues en fin, controlando esas 2 partidas, ¿no? Se puede llevar a cabo igualmente, pero quizás ya sería un poco más complejo en un aula de mayor matrícula. Asimismo, se puede implementar en cualquier momento, es decir, se puede implementar pues en la segunda hora de clase, que muchas veces los profesores aprovechamos para, pues en fin, comentar sentencias, supuestos prácticos, y es un juego que en media hora se puede desarrollar sin ningún contratiempo. Incluso también se puede canalizar a través de una actividad complementaria, en su caso, y a mi juicio, yo creo que no habría que darle ninguna puntuación adicional. Es decir, si estamos diciendo que el juego o que la gamificación implica ya de por sí una motivación intrínseca, el alumno debería estar motivado para ir preparado al juego, haber estudiado y no vincular su participación en el juego a ninguna puntuación, porque si no al final estaríamos convirtiendo esta gamificación en una motivación extrínseca a la que asociamos una determinada puntuación de la nota. Por tanto, yo creo que bueno, lo que habría que hacer es, ya digo, no ofrecer ninguna puntuación adicional al estudiante. Bien, básicamente ya voy concluyendo. Es un juego muy simple, un juego de cartas, en el cual el docente lo que va a hacer es seleccionar 4 temas del programa, que pueden ser los temas que considere más interesantes, o si se hace en un momento temprano del curso, pues los 4 primeros temas, y sobre esos temas formular 6 preguntas.
6 preguntas más o menos cerradas, que impliquen una respuesta cerrada, no impliquen una disquisición teórica del alumno que pueda estar más o menos correcta, sino que sea una respuesta, pues en fin, más o menos cierta o no cierta. Por ejemplo, enumere los elementos esenciales del contrato y explique brevemente sus características. Podría ser un ejemplo de pregunta. Bien, de esos 4 temas, cada grupo debe reunir en su tablero una carta correctamente respondida. Es decir, para ello primero habrá de robar una carta, le habrá de salir la carta correspondiente a un determinado tema y una vez la responda correctamente la podrá trasladar al tablero. Y gana el grupo o el equipo que primero consiga tener una carta válidamente respondida de cada uno de los temas. En cuanto a la respuesta en sí, el docente lo que tiene que hacer es darla por buena o no. Es decir, no se puede admitir con matices ni darla por medio buena. Entonces, si se da como buena, se coloca en el tablero y si se da como mala, se coloca en el mazo de descartes y el grupo vuelve a robar otra carta, ¿vale? No voy a entrar en pormenores del juego porque evidentemente es un juego que tengo yo en la cabeza y que es muy difícil, pues en fin, trasladarlo a todos ustedes sin jugarlo al mismo tiempo, como la mayoría de los juegos de cartas, pero sí básicamente los elementos básicos, ¿no? Hay que reunir una carta correspondiente a cada tema, válidamente respondida, y aparte de esas cartas de temas, existen algunas cartas especiales que pueden alterar el sentido de la partida mediante unos movimientos específicos. Por ejemplo, una carta de pregunta comodín, mediante la cual, si se responde válidamente, esa carta puede servirnos para rellenar cualquier tema que no tengamos. Es decir, si tenemos una carta del tema 1, una del tema 2 y una del tema 3 y respondemos válidamente a una pregunta comodín, a una carta de pregunta comodín de los temas 1 y 4, pues nos puede servir para colocarla en el tema 4, ¿vale? Evidentemente, yo aquí lo que he hecho ha sido formular cartas de pregunta comodín que engloben o impliquen conceptos que puedan repetirse en diversos temas. Por ejemplo, en el temario de Derecho Civil 1, en el tema 5, comienzo de definición de la personalidad, se imparte un concepto nuclear de la asignatura, como es la capacidad de obrar, y posteriormente los temas relativos a la edad y a la incapacidad se vuelve a insistir en ese concepto de capacidad de obrar para explicar que tanto menores como incapacitados la tienen restringida, ¿no? Por tanto, ese concepto de capacidad de obrar, una pregunta sobre la capacidad de obrar, defina la capacidad de obrar y pongo un ejemplo, podría ser una pregunta, podría ser válida para esos 3 temas, ¿vale? Al mismo tiempo, por otra parte, tenemos cartas de pinganillo que permiten eliminar cartas correctamente respondidas. Es decir, si un grupo ha respondido correctamente a una carta del tema 1, otro grupo le puede poner una carta de pinganillo y eliminar esa carta, con lo cual ese grupo tendría que volver a extraer una carta del tema 1 y a responderla correctamente. Por otra parte, tenemos una carta de matrícula de honor que lo que hace es perfeccionar una carta. Es decir, si yo respondo válidamente a una carta y alguien, y posteriormente ese grupo obtiene una carta de matrícula de honor, la puede poner encima y esa pregunta ya no puede ser atacada, ya no se puede eliminar mediante una carta de pinganillo. Y por último, hay una serie de cartas especiales, no voy a decir todas ellas, como por ejemplo la de quiero hacer brito. Quiero hacer brito implica que un grupo se pueda poner de acuerdo en expulsar a un miembro para intercambiarlo con un miembro de otro grupo, evidentemente pues buscando a ese alumno más lúcido, más espléndido, que esté respondiendo al grupo pues, las mayores preguntas o que sea pues, uno de los alumnos más listos de la clase, ¿no? Bien, en cuanto a las cartas en sí, se pueden, digamos, realizar de una forma muy sencilla mediante cualquier software de descarga gratuita, que muchos de ellos permiten incluso la opción de imprimirlas y enviártelas por correo previo pago, ¿no? O, pues bueno, las puedes simplemente configurar y después, posteriormente, las llevas a imprimir a cualquier reprografía, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es un juego bastante sencillo que se puede realizar en cualquier materia y que puede ser bastante entretenido para los alumnos, pero ya digo, para implementar en momentos puntuales del curso, ya sea a mitad del curso o previo a la última clase o la última semana, previo a los exámenes, para que el alumno, pues, en fin, pueda ir aprovechando para adelantar materia y ya llegue más preparado a ese examen, por lo menos que haya hecho un repaso de la asignatura previo al estudio en sí de la materia o del temario, ¿no? Bien, con esto concluyo. Quiero dar de nuevo las gracias a los profesores Castellanos Claramunt y a la profesora también Montero por su invitación. Y nada, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes por si hubiera alguna pregunta. Muy bien.
bien, muchas gracias, profesor Chaparro. Perdón. Muchas gracias, profesor Chaparro, por ajustarse también, al igual que la compañera Blanco, al tiempo estipulado para las presentaciones. Y bueno, sí ha habido una pregunta dirigida específicamente a usted y, como le digo, si la podéis leyendo, para el final del panel daremos respuesta a todas las preguntas. Y vamos a darle paso a la última de las ponentes de este panel, la profesora María José Catalán. Sí, está ahí. La profesora María José Catalán actualmente es profesora en la Universidad de Córdoba, donde ejerce labores tanto docentes como de investigación desde el año 2017 en el área de Derecho Procesal. Es doctora por la Universidad de Valencia, por lo tanto tenemos aquí una persona que refleja con claridad esta sinergia ahora mismo que hay entre la Universidad de Valencia y la Universidad de Córdoba. Bueno, estudió allí el doctorado y disfrutó además de un contrato predoctoral para la formación de personal investigador. En el curso actual es miembro del proyecto de innovación docente Atención al alumnado y profesorado con discapacidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, estereotipos y barreras de la docencia universitaria, donde enmarca la ponencia que hoy nos presenta bajo el título La diversidad funcional en la docencia universitaria. Pues cuando quiera, María José, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Marilola, que para mí es Marilola. Y muchas gracias también a Jorge y tanto a Jorge como a Marilola y al fantástico comité científico y comité organizador del Congreso, que como siempre, pues todo un éxito. Con Jorge, pues todo funciona bastante bien y además con la ayuda de la profesora María Dolores, pues mucho mejor. Les quería pues darle las gracias Veo que el PowerPoint se ha movido, la letra se ha movido y está un poco... Un segundo, voy a cargar el PDF, que creo que no da tanto problema. No, Vale. no os preocupéis, que no voy a quitar tiempo. Es que antes había subido el PDF, estaba muy bien. Y a veces pasa eso, que quieres subir el PowerPoint para que esté mejor, pero no está mejor. Segundo, está cargando. Bien, pues como decía la profesora Montero, pues, también quería dar las gracias por situarme en esta mesa con grandes compañeros y amigos, porque la profesora Ana Isabel Blanco García, pues posiblemente sea mi compañera con mayúscula durante mi época de doctorado en la Universidad de Valencia, y la profesora Montero, pues mi compañera con mayúscula en la Universidad de Córdoba, y también a Pedro, con el que también he colaborado en varias ocasiones y siempre se ha mostrado muy amigable a la hora de ayudar cualquier cuestión. Bien, como ha dicho la profesora Montero, formo parte de un proyecto de innovación docente centrado en el ámbito de la discapacidad, de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, bueno, pues no soy una experta en el asunto, pero sí quiero presentaros pues las conclusiones que hasta ahora hemos ido avanzando en este proyecto de investigación. Está todavía convirtiendo el PDF, no sé en qué lo va a convertir porque tarda un poco. Intento compartir el PowerPoint normal sin compartir archivo. Sí, inténtalo y te digo cómo sale. Vale. ¿Cómo se ve? No. Ahora, espera. Sí, ahí se ve PowerPoint y no se te juntan las letras. Vale, pues ya está. Pues aquí nos quedamos. Bien, en primer lugar, tenemos que definir el término diversidad funcional. La Organización Mundial de la Salud lo define como todos aquellos problemas que afectan tanto a la estructura corporal, limitaciones para llevar a cabo acciones cotidianas y dificultades para mantener relaciones sociales con sus iguales.
Este nuevo concepto pues lo que hace es que engloba y a la vez desplaza los ya obsoletos conceptos como deficiencia, minusvalía o discapacidad, aunque en muchas ocasiones de esta ponencia habla de discapacidad porque incluso las propias personas con diversidad funcional hablan de discapacidad. En definitiva, son cualquier tipo de problemática del alumnado, de dificultades, ya sean físicas o motoras, visuales, auditivas, psíquicas o multisensorial, que afectan a diferentes sentidos. Pero, ¿cómo encaramos los docentes universitarios estas diversidades? ¿Somos capaces de darles respuesta? ¿Realmente les ayudamos? Bien, pues al final después de referenciar estas opiniones del alumnado, también os referenciaré el estudio de donde lo he sacado. Las opiniones del alumnado con diversidad funcional apunta a que la mayoría de profesores ni se incumben en temas de discapacidad. En muchas ocasiones también he de decir que somos desconocedores de estas circunstancias. Si el alumno no acude a una unidad de evaluación de la discapacidad en el ámbito universitario, somos totalmente desconocedores. Incluso se da el caso que no nos llegan los informes en casos fortuitos o que ni siquiera el alumno nos lo comunica, con lo cual es cierto que en ocasiones es difícil cuando te diriges a esos grandes grupos, a esa gran masa que en universidades como la Universidad de Córdoba pues superan los 100 alumnos. Entonces, dentro de una clase con 100 alumnos, pues te cuesta fijarte si alguno de tus alumnos tiene algún tipo de dificultad. También ahí están los que permiten que les cuentes tu problema, pero no saben cómo actuar. Esto sí que nos ocurre y a mí me han llegado alumnos que me han comentado alguna dificultad y es verdad que he tenido problemas para cómo adapto y cómo actúo ante ese alumno, ya que no estamos formados en el ámbito pedagógico. O sí estamos formados, pero con cursos de algunas horas que pasan todo muy, muy por encima. No te dan ninguna facilidad o te piden lo mismo que a sus compañeros. Es cierto que como no sabes cómo actuar, en ocasiones la opción, entre comillas, fácil es pedirle lo mismo que al resto de los compañeros y luego ya si puedes, ves cómo lo enmiendas. Que comprenden evidentemente que es así, pero evidentemente no tienen las mismas características que sus compañeros. Entre otras opiniones, pues entre las reivindicaciones que ellos suelen realizar, pues es que puedan realizar exámenes orales, ya que les permite que el profesorado se dé cuenta y conozca, sí que conoce los contenidos que se le exigen, una posición estratégica en el aula para las dificultades, sobre todo motoras o visuales y auditivas, que no realizan adaptaciones para su evaluación, evidentemente no necesitan que se les exijan menos contenidos que el resto, sino posiblemente que se les evalúe de una forma diferente y que se teste el conocimiento de esos alumnos de una manera diferente. Apuntes de apoyo, sí que es cierto que las personas con diversidad funcional han agradecido, entre comillas, el gran paso que hemos dado a las aulas virtuales debido a la pandemia, porque todos los profesores, de una forma más activa que antes de la pandemia, pues volcamos nuestros apuntes, hay clases grabadas, se incluyen actividades dentro de las aulas virtuales, y eso les facilita en muchas ocasiones el acceso a esa educación. Ayuda a la hora de realizar las prácticas de laboratorio y los exámenes. Es cierto que, bueno, pues en ciencias sociales o ciencias jurídicas, como la mayoría de miembros de este congreso, pues no es más fácil conocer, no es más fácil para las prácticas, pero sí que cuando se enfrentan a un laboratorio, cuando se enfrentan a algún otro grado que sea pues de ciencias experimentales, les es más complicado. Cuestiones me han sorprendido, cuestiones muy sencillas que podemos hacer todos y que prácticamente si yo lo hubiera sabido, lo hubiera aplicado a la generalidad de todos mis trabajos, pues es la letra de tamaño medio fuente 12, que sea una buena iluminación, un interlineado mínimo del 1,15, una diapositiva de visualización clara, apagar las luces mientras se proyectan las diapositivas y que tengan una letra grande y que se dejen un par de minutos para copiarla.
por ejemplo, la letra que estoy utilizando en esta presente diapositiva no le ayudaría mucho porque es una fuente que agrupa demasiado las letras y que una persona con problemas de visión pues le puede ser complicado. Y también en algunos exámenes tienen que solicitar tanto que sean diferentes, que sean de tipo desarrollo en lugar de test, o también para solicitar hacer los exámenes de una manera diferente, pues tienen que hacer una instancia, llevarla al registro, y aún así el profesor, pues en muchas ocasiones no entienden, porque pareciendo normal, entre comillas, es decir, porque, bueno, pues aparentemente hay dificultades, sobre todo psíquicas, diversidades psíquicas que no son perceptibles, por supuesto, de manera externa. Un dato también que salta a la vista es que solo el 56% del profesorado que ha trabajado con alumnos con algún tipo de discapacidad ha realizado algún tipo de adaptación, de evaluación o metodológica. Es decir, solamente el 56%, aun sabiendo y conociendo que ha tenido este tipo de alumnado, ha dado algún tipo de respuesta. No una respuesta integral, sino algún tipo de respuesta. ¿Y qué opinan los estudiantes sobre el profesorado? Es decir, ¿estamos lo suficientemente formados? Pues evidentemente dicen que creen que no, que tienen que formarse más, que no entienden la adaptación. Es cierto que cuando vas estudiando sobre el tema empiezas a conocer un poco más sobre qué significa la adaptación de los materiales y la adaptación de los contenidos a determinadas discapacidades o diversidades funcionales, pero sí que es cierto que es un tema que a priori nos pilla lejos al 90%, si no más, del profesorado. Que tenemos bastante información, pero no saben aplicarla ni casarla con el sistema educativo rutinario que llevan. Es evidente que sí que somos personas con capacidad suficiente para entender y comprender este tipo de problemática, pero es verdad que es difícil por ese déficit de formación en pedagogía, de formación en técnicas para ayudar a este tipo de alumnado. Creen que debemos seguir más cursos informativos y que es verdad que la discapacidad es diferente para cada una de las personas que lo sufren, pero que al menos conozcan a grandes rasgos. Creo que es algo esencial. También me sumo a esas peticiones. La mayoría no termina de entender las dificultades. También algunos profesores, es verdad, que entienden la integración de alumnos con discapacidad como tratarlos igual, y sí, evidentemente hay que tratar igual, pero hay que hacer algún tipo de adaptación para el conocimiento, para que esos alumnos estén en plena igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Creo que no están preparados, desconocen las necesidades singulares y específicas, pero humanamente se prestan a cubrir las necesidades que se puedan plantear. Evidentemente, somos personas sensibles e intentamos cubrir esas deficiencias que tenemos en nuestra formación, por así decirlo, docente, la intentamos cubrir con esa buena voluntad, pero evidentemente sabemos que estamos en un lugar donde la buena voluntad sirva al 100%. No obstante, la mayoría de alumnos han declarado que la relación directa de profesor-alumno es fluida, y solamente no es fluida en un 8% de los casos donde se muestra esa insatisfacción o falta de interés por parte del profesorado. Esta información sale de un artículo, La formación del profesorado universitario, mejora de los procesos de enseñanza, aprendizaje del alumnado con discapacidad, tendencias pedagógicas, del número 23, la revista número 23 de 2014, donde pues, bueno, se hizo un muestreo con aproximadamente 50 alumnos con diversidad funcional y unos 15 docentes que trataron y que formaron parte del proceso educativo universitario de estos alumnos. Además, también en su gran mayoría de ciencias jurídicas. Bien, partiendo de estos datos intentaremos dar algunas respuestas útiles. Ya les digo que es un trabajo que todavía está en pañales y prácticamente el inicio lo que les estoy contando. Al final,
en definitiva, los docentes universitarios estamos capacitados, concienciados u orientados para atender a este alumnado, pues sin duda los docentes tenemos la capacidad para conocer y entender cualquier tipo de problemática, porque evidentemente nuestra formación superior nos lo permite, pero desgraciadamente no estamos capacitados para esa docencia, para acercarle la educación con igualdad de oportunidades respecto de sus compañeros. Estamos concienciados, pero desconocemos las necesidades concretas de cada alumnado, y aunque existen servicios de orientación y unidades para el profesorado, es verdad que en la mayoría de ocasiones nos sentimos desorientados ante este alumnado con necesidades especiales. En la mejor de las ocasiones recibimos un informe de una unidad de evaluación de nuestra propia universidad, con varias páginas explicándonos qué alumno es, qué dificultades tiene y aproximadamente qué es lo que le tenemos que, cómo le tenemos que adaptar su evaluación, y a lo mejor nos dicen que le podemos dejar media hora más en el examen y poco más. Pero al final, desde que ese alumno comienza el día 1 de clase hasta que ese alumno recibe su calificación, ahí pasan un montón de cosas y hay un montón, infinidad de dudas ante el que el profesorado universitario nos vemos bastante desprotegidos. Entonces, ¿qué podemos hacer para la aceptación, integración, respeto, ayuda o apoyo a cualquier persona por el mero hecho de serlo y de su pertenencia a la comunidad universitaria? Yo lo divido en dos grandes bloques. Por un lado, apoyo social y sensibilización, no solamente del alumnado, que es a lo que siempre estamos un poco machacando, sino también del profesorado, y una formación continua del profesorado. Es la clave y la base que nos puede hacer salir de este agujero en el que estamos inmersos. Hay que tener siempre en mente a todo tipo de alumnado. Es cierto que cuando realizamos una guía docente o realizamos una planificación académica, pensamos en personas sin ningún tipo de problema funcional, pero sí que es cierto que a la hora de planificar tenemos que tener en mente que esas personas también forman parte de nuestro alumnado, también forman parte de la sociedad, y hay que pensar hacer un currículum y una metodología que en la medida de lo posible puedan adaptarse y beneficiarse a todos los alumnos, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad. Como hablábamos al inicio, pues el simple hecho de poner una letra con un suficiente tamaño, que sea una fuente que sea fácilmente legible, o que el fondo de pantalla no impida en muchas ocasiones la lectura del material, o si vemos que los alumnos están tomando nota, no pasarla a la siguiente diapositiva hasta que ellos no terminen de tomar nota, pues se puede aplicar a todo el conjunto del alumnado. No es contraproducente para nadie, y sin embargo pues podemos estar ayudando de una manera sin saberlo, facilitando la educación a una persona. Y luego, aparte, realizar una planificación curricular específica, tanto formar al profesorado para realizar ese diseño curricular, es decir, creo que se nos debería, dentro de la unidad que valoran estas discapacidades, pues también se nos debería facilitar la oportunidad de que entregásemos nuestros materiales, se nos puedan corregir, se nos puedan hacer algún tipo de sugerencia, que de alguna manera estén más cerca, más allá de pues, ese simple informe, que son tremendamente completos, pero que luego a la hora del día a día nos surgen muchísimas dudas. Y evidentemente esta adaptación, este diseño curricular, no tiene que ser entendido como una reducción o una eliminación de los objetivos de la materia, sino simplemente una adaptación de la misma. Y en ese sentido, igual que de una semana a otra pasamos de la docencia presencial a la docencia online y todos sufrimos una metamorfosis a marcha forzada, creo que también y sin embargo, en la mayoría de casos creemos que nuestros alumnos
o hemos intentado en la medida de lo posible que nuestros alumnos no hayan perdido en ningún caso esa formación, ese nivel de exigencia, pues de la misma manera se puede hacer para adaptar a personas con necesidades especiales. En cuanto al apoyo social y a la sensibilización, es importantísima la acción tutorial. La acción tutorial tanto de profesorado encargado de la asignatura concreta a la que esté cursando ese alumno, como incluir planes de acciones tutoriales generales dentro de las universidades. En la Universidad de Córdoba, donde soy coordinadora del grado en Derecho, tenemos un plan de acción tutorial donde a los alumnos se les facilita la posibilidad de tener un tutor académico para durante todo el grado, durante el estudio de todo su grado, durante los 4 años de su grado, y además que puede coincidir en alguna asignatura con él o no, y además se le asigna un mentor, un alumno mentor, es decir, un alumno de tercer o cuarto curso que ya está casi acabando, que puede facilitar al alumno de primero o de segundo, de los primeros cursos, dudas, consultas, cómo estudio esto, dónde puedo ir a preguntar aquello, situarnos en el espacio y en el tiempo, y este tipo de acciones también es muy importante. En nuestro caso se ofrece para todo el alumnado, pero sobre todo hay que reforzarla en el ámbito de personas con alguna necesidad especial, creando también, generando un ambiente de comunidad integradora. Y respecto del profesorado, como yo digo, del que está fuera del sistema o que quiere estar fuera del sistema, que no está implicado o que le falte compromiso, la única manera de comprometer a ese tipo de profesorado o a cualquiera del otro que esté también, o que no haya puesto el foco de atención simplemente porque le haya pasado desapercibido, es la formación. La formación tanto continua, tanto inicial como permanente, es decir, y no solamente que sea voluntaria, sino también, ¿por qué no?, obligatoria. ¿Por qué no obligar a que conozcamos esas herramientas, esas competencias pedagógicas y aspectos metodológicos que nos puedan ayudar a tratar con todo nuestro alumnado en general? Como les decía, pues bueno, pues casi todas las universidades pues tienen sus programas de adaptar sus programas para que el alumnado pueda, el profesorado Nobel pueda formarse en materias de docencia, pero todos sabemos que el cupo es pequeño, que no siempre podemos acceder, que no se cubre la demanda con la oferta con toda la demanda, que hay más demanda que oferta de plaza en este tipo de cursos, que además se hacen muy extensos en el tiempo. Es decir, hay que buscar alguna otra manera para formar al profesorado. Y también, pues también cada vez más la positiva es siempre que cuanto mayor sea el contacto del profesorado con este tipo de alumnado, la experiencia con estudiantes especiales más positiva será y más pro formación será. Siempre que nos surge esta necesidad de estudiar o de avanzar o de conocer más en este tema, es posiblemente porque nos hemos encontrado con algún alumno o alumna con estas necesidades y nos hemos visto de esta manera desprotegidos. El apoyo institucional, y ya voy concluyendo pronto, el apoyo institucional es muy importante. La Oficina de Atención a la Discapacidad es uno de los recursos que más valoran los alumnos con diversidad funcional. El 90% de los profesores consideran muy importante estas tutorías también académicas, personales individualizadas, porque nos facilitan el acceso a conocer la problemática concreta y las necesidades concretas de un alumno, y también sin dejar de ver, también fuera de la universidad, hay servicios de la ONCE que nos ayudan también con la mejora de apuntes, de textos para personas con algún tipo de discapacidad física, incluso asesoramiento de programas informáticos adecuados para este tipo de personas. En definitiva, si el profesorado recibe más formación sobre la discapacidad, habrá mayor conciencia e implicación y mejor atención educativa a todos estos estudiantes
con discapacidad, que puedan acceder a la educación en condiciones de igualdad con el resto de sus compañeros, siempre creando recursos de atención y apoyo específico dirigido al profesorado, como decía anteriormente. No solamente un informe al inicio del curso, sino algo que nos permita ayudar a ese alumno y que nos permita a nosotros también prestar un mejor servicio. En definitiva, las líneas básicas necesarias para la diversidad funcional, para mejorar esa docencia universitaria para alumnos con diversidad funcional, es la adaptación curricular genérica de toda la guía docente, donde en toda la guía docente aparezca un apartado referenciado especialmente a personas con algún tipo de discapacidad, que evidentemente posteriormente se podrá ver adaptado a las necesidades concretas de ese alumno, cursos específicos para la formación del profesorado para la adaptación curricular, servicios específicos universitarios pedagógicos, también para la consulta permanente sobre adaptaciones de los programas o de los contenidos o de las evaluaciones, mayor publicidad de las unidades de valoración, tanto al estudiantado como al profesorado. En muchas ocasiones han sido alumnos que han venido a mí como docente para comentarme una problemática y he tenido que ser yo la que los ha derivado a este tipo de unidades, cuando ellos deberían conocer estas unidades antes de iniciar incluso su curso. Y también el profesorado en muchas ocasiones desconocen la existencia de este tipo de unidades. Y sobre todo fomentar el apoyo de mentores, de compañeros, de estudiantes, de alumnos dentro de la propia comunidad universitaria, a los que posiblemente también se les pueda premiar con algún crédito de libre configuración o alguna mención para fomentar este tipo de cooperación y solidaridad entre los alumnos. Bien, y sin nada más, muchas gracias por vuestra atención y dejo aquí escrito el proyecto en el que participo, donde mi compañera Celia Prados, que posteriormente será comunicadora, es la investigadora principal y nos hace reflexionar sobre este tema. Así que muchísimas gracias y nada, queda hasta aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Catalán. Muy interesante.